Aquellos que están todavía en comunicación con nosotros en Soy Espírita, yo soy Fran Montañez de la página Soy Espírita. En este momento vamos a hacer el tercer video del día de hoy con un tema importante dirigido a explicar y establecer los puntos por qué el espiritismo enseña que Jesús no es cristiano, o no fue cristiano, no fue gnóstico, no fue esenio, no fue judío, ninguna de esas connotaciones, y que ahora hay una iglesia que se llama, un movimiento global que se llama Nueva Era. Yo no quisiera saber que los espiritistas están montados en eso de esa nueva era que oigo por ahí. En un momento dado me daré cuenta y lo tendré que tirar al medio. Pero vamos a hablar qué es lo que dicen los evangélicos, que no se han buscado otra cosa que crearse lo que se llama la nueva era, y que confunden todo y no llegan a nada, no adelantan el espíritu. Siguen siendo los religiosos que eran, y entonces ahora tienen una oportunidad mayor de ser mercaderes espirituales. Vamos a ver lo que dice este video, lo voy a dejar para que ustedes lo interpreten. Este video ha sido publicado y yo voy a compartirlo con ustedes. Ustedes le ponen atención a lo que estoy diciendo y ahorita en un momento vamos a hacer comentarios sobre eso. Mientras tanto, el cafecito, Amaya, aquí estoy con tu cafecito, calientito con agua fluidificada. Pónganle atención a este video. Bien, ¿qué es la nueva era? Bueno, la nueva era, o conocida en el ámbito norteamericano como New Age, es una corriente sociocultural muy amplia y difusa, no es una secta, no es una religión, pero, sin embargo, incluye dentro de sí, como el gnosticismo antiguo, una caterva de religiones, filosofías, doctrinas esotéricas, y de algún modo se vende como a gusto del consumidor. Algunos lo han llamado una religión a la carta, es decir, un Dios a mi gusto, según mi parecer, donde yo tomo, hasta te citan a San Pablo y te dicen, examínalo todo y quédate con lo bueno, retén lo bueno. Entonces toman ingenuamente de todas las religiones lo que mejor le parece, y es un tipo de religiosidad que, según mi parecer, es la religiosidad más acorde con el consumo de hoy. Una religión según mis necesidades, sin sacrificios, sin el molesto prójimo, pensando todo el tiempo en mi ego, en mi armonía, y ahí entran toda la caterva de terapias alternativas. Es un ámbito muy confuso, donde es difícil delimitarlo. Lo que sí es fácil. No puedo seguir presentando el video si no hago una expresión en esto. Es serio lo que este señor está diciendo y cree que nosotros somos bobos y que no tenemos dos dedos de frente. Está diciendo que la nueva era se compone de todas las filosofías habidas por hoy, de una filosofía esotérica, significando que tiene que ver con el espiritismo, que Dios es a la carta, o sea que Dios tú lo escoges a como a ti te convenga mejor, y que todas las religiones están ahí incluidas y no está ninguna, y que no hay sacrificio, y que hay egoísmo propio. Si usted considera que eso es correcto y usted quiere seguir la nueva era, siga viendo el video para que usted vea las barbaridades que significa nueva era. Yo quiero poner esto bien claro para que quiero hacer un video sobre esto, quiero que las personas estén muy claras que la nueva era es un engaño. La nueva era es lo peor que le puede pasar a cualquier persona que esté buscando en su vida espiritual un adelanto. En todo momento está enfatizando rituales, está enfatizando la parte del egoísmo, ser tú egoísmo, tú, que Dios se amolde a ti, a lo que tú crees. Eso es un tipo de nueva religión que está surgiendo y que está confundiendo a muchos, y muchos dicen, yo soy de la nueva era, y esa gente que dice que son de la nueva era no son de nada. No quieren de ninguna manera aceptar que el mundo espiritual tiene sus reglas para poder. Nosotros estamos aquí, ¿verdad? Y aquí vamos al mundo espiritual, y allá nos van a decir, ven acá, ¿y qué tú eras? ¿Espiritista? Ok, echa para acá. Nueva era, bueno, pues entonces vete por todo ese grupo por ahí que todavía no sabe no sabe lo que es el bien común, que no saben todavía lo que es adelantar sus espíritus. Y hacer es aclarar cuáles son sus puntos doctrinales de fondo, más allá de que en algunos países incluya o no algunos movimientos o religiones distintas. Porque hay mucha gente de la nueva era que nos dicen que son cristianos. Claro, porque de hecho los gnósticos antiguos no se llamaban gnósticos, nosotros le pusimos así, porque ellos se llamaban algunos cristianos. Ellos decían que el verdadero Cristo era el Cristo cósmico, que estaba no sé en qué planeta. Entonces,
el mal uso del lenguaje, como la metafísica cristiana de Connie Méndez, que está muy difundida, que es venezolana en nuestro país y en el resto de América Latina, son gente que hablando de Cristo, de María, hablan incluso de textos bíblicos y le dan una interpretación distinta, ocultista, lejana de la tradición cristiana. Uno de los elementos comunes de la New Age es justamente adherir al relativismo, es decir, a que todo acá lo que importa es la opinión de cada cual y toda opinión está al mismo nivel. La de un científico, un historiador o la mía en mi casa, todo es verdad. Y todo es verdad, y como todo al final es verdad, nada es cierto. Porque si lo que tú opinas es distinto que lo mío y opinamos diferente y los dos tenemos razón, al fin y al cabo nadie tiene razón. Claro. Es decir, yo le pregunto a la gente, ¿usted se dejaría operar por ahí opina de medicina o por un médico que estudió medicina? ¿Usted quién le va a preguntar sobre los temas del Código Da Vinci? ¿A un historiador o a un profesor de inglés? Bueno, listo. Ahí está el tema de que el relativismo hoy no distingue, y la New Age tampoco, entre lo serio y lo falso. Porque no importa si es bueno o malo, si es serio o falso. Lo que importa es mi beneficio. Hay gente que si esto le sienta bien, lo que importa es que te sientas bien. Ese es el dogma de hoy. Yo hago lo que a mí me sienta bien, sin importar cuánto de bueno o de verdadero tenga. Sin saber que lo que me sienta bien, en realidad no me hace bien. Claro, porque muchas veces lo que... ¿Creen ustedes que esas bases son correctas en el espiritismo? Que tú haces las cosas sin saber si lo haces bien o no. Que tú no tienes ningún norte en hacer las cosas. Lo importante es que te sientas bien. Eso es un comportamiento completamente egoísta. Completamente fuera de lo que el espiritismo enseña. Amigos, no permita nunca jamás que filosofías como esa invadan su casa. Ni su pensamiento. Usted tiene que usar la lógica y la razón. Lo que predica el espiritismo primordialmente utiliza la lógica, la razón. Todo debe pasar por el tamiz de la razón. Todo, pero todo debe resistir el peso del análisis. Un tipo de filosofía como esa de la nueva era, que habla que lo importante eres tú y tú. Y el Dios es a lo que tú quieras que Dios sea. Ellos son los dioses. Eso no es correcto y eso no es espiritismo. Pienso que me sienta bien, me termina destruyendo. Claro, una persona que está destruida por un problema familiar o lo que sea, le dicen tomar cocaína y se siente bien, ¿no? Claro. Entonces, no todo lo que me hace sentir bien es positivo, es bueno, es correcto, es necesario. De algún modo la New Age es una reacción a todo lo que pasó con los humanismos de la modernidad, que ensalzaron tanto la razón, que hoy el mundo quiere atacar ese humanismo al que adoró, pero se va al otro extremo, adora otra cosa, ya no adora la razón, ahora adora el sentimiento, el feeling. Ahora ya no son las razones y la voluntad que van contra la religión, ahora son los sentimientos que van contra todo, porque yo lo siento así, y la gente toma decisiones incluso por el sentir. Yo le pregunto a veces a los jóvenes, ¿y si tú sentís que tenés que tirarte por una ventana, lo vas a hacer? Es decir, en la vida uno no puede reducirse como un animal al mero instinto, claro, porque ahora los cristianos salimos a defender la razón que durante siglos la razón nos dio a nosotros con un caño. Ahora nosotros salimos a defender el humanismo porque tenemos que defender al hombre frente a esta ridiculez que termina poniendo al hombre como un mero sentimiento, como un mero cúmulo de sensaciones, donde lo único que importa es experimentar. De ahí que estén de moda religiones que prometan experiencia. Usted venga aquí y haga meditación que va a salir volando. Entonces la gente va corriendo. Claro. No importa cuánto de serio tenga, lo que importa es experimentar. El auge de la droga, del alcohol, del sexo sin amor, que de algún modo es buscar experiencias sin sentido. La gente necesita experimentar cosas. Y entonces ahí le venden esto, ¿no? Y en el fondo uno se mira a los místicos verdaderos, los hombres de Dios, aquellos que tuvieron la real experiencia que cambió sus vidas, no solo les cambió el feeling, les cambió su modo de pensar, su modo de vivir, su moral. Es decir, cuando hay una verdadera experiencia religiosa, que no es la de la New Age, hay un cambio real de vida. Claro, cuando hay una real experiencia. Y no una especie de que hoy me sentí bien, porque mañana me siento mal y voy al gurú de la esquina de enfrente. Claro. Que eso está muy de moda, y entonces el Código Da Vinci participa de esta ideología. Bien. Se llama Nueva Era porque dicen que salimos de la era de Piscis, entramos en la de Acuario. Sí, ahora se hacen tan científicos que le creen en la astrología, que ya cayó hace muchos siglos, pero muchos le siguen creyendo. Es decir, porque la astrología no es la astronomía, ¿no? Y la gente la confunde. Hablan de los astrólogos como si fueran científicos. Y algunos dicen que estamos saliendo de la era de Piscis, otros dicen que ya salimos. Claro, y quieren justificar que la era de Piscis era la era cristiana, y que entrando en la era de Acuario entraríamos en una era post-cristiana, donde domina el mismo planeta. El cristianismo ya fue, sí, según la era de Acuario. Sí.
Aquí ahora rigen otras fuerzas espirituales que ya no son el Cristo. Ajá. Y en esta línea hay muchos movimientos, Claro. que de algún modo quieren justificarse para socavar el cristianismo desde sus bases y decir esto pasó de moda. Ahora, que se han comido la Biblia, ¿no? Pasarán los cielos y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Claro. Y quienes estamos en el cristianismo lo vemos al cristianismo más vivo que nunca, ¿no? Exactamente. Hay una cosa muy importante que ha dicho Pablo, porque en la época de Pablo habían algunos gnósticos ya. Su carta a los colosenses, cuando dice no anden atrás de filosofías humanas y doctrinas Busca extrañas, ¿no? sutilezas, dice la versión. Exactamente. Y Pablo, en la carta a los tesalonicenses, habla sobre los gnósticos, y en la segunda carta a Timoteo también, donde dice, se los leo, dice, proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y aquí parece que habla de hoy y de ayer. Porque vendrá el tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que arrastrados por sus propias pasiones, seguirán a un montón de maestros por solamente el deleite de oír novedades, apartarán sus oídos de la verdad y seguirán hacia las fábulas. Qué lenguaje más actual, ¿no? Sí, Por solo oír algo nuevo. exactamente. ¿Y qué más nuevo que Jesucristo? Claro. Bueno, esta persona que está poniendo esta posición es una posición religiosa, evangélica, donde ellos están tratando de regalar a su gente para lo que ellos entienden que es lo correcto, ¿no? Música linda, bella. Sí. Nosotros somos espiritistas. No pertenecemos a la nueva era, no somos gnósticos, no venimos con creencias de decenios, de nada de eso. La situación que él menciona del cristianismo, que hay algunos que de los mismos espiritistas nos dicen que nosotros queremos destruir el cristianismo. No, amigos. Lo único que nosotros, lo que yo pretendo, lo que yo estoy diciendo es que ¿por qué tenemos que irnos fuera de Jesús? Si el cristianismo debería tener una base de Jesús y no la tiene, y no lo está llevando a nadie hacia eso, y son los acérrimos detractores del espiritismo. Entonces, todo el tiempo están buscando, diciendo que nosotros no somos lo que no somos, de que el espiritismo lo que hace es hablar con los muertos, de que los espiritismos no creen en la parte del alma inmortal porque son muy materialistas. Y entonces lo único que yo quiero decir es que si tú quieres ser cristiano, tú quieres ser evangélico, tú lo puedes ser, pero en el espíritu no lo unas al espiritismo, porque el espiritismo lo que enseña es hacer el bien, en todo el sentido de la palabra. No te pone ni te exige que tú tengas ningún tipo de afiliación con ningún tipo de pensamiento. Ya estoy claro en lo que es la nueva era. No debe haber discusión y puede haber, ¿cómo se llama? En usted tenga dudas en relación a eso. No es espiritismo. No pretende adelantar el espíritu del ser humano, adelantar su espíritu. Ahora, están hablando de gnóstico. Eso tiene una raíz gnóstica. Yo publiqué un artículo donde yo digo y presento lo que es el gnosticismo, que no es espiritismo. El gnosticismo es un concepto filosófico y religioso que no tiene que ver en nada con el espiritismo. No comparte las mismas ideas ni los mismos conceptos. El espiritismo no habla de salvación del alma por fe.
sino que el alma inmortal, decimos nosotros los espiritistas, expía o libera, o no expía, sino repara los males y faltas cometidas en su trayectoria a través de diferentes reencarnaciones anteriores, incluyendo la presente encarnación. Tampoco el espiritismo es producto de un sincretismo, o sea, una asimilación de diferentes religiones de por sí. De por sí, el espiritismo no es una religión, pues no realiza cultos, no tiene ritos, no tiene templos, no tiene sacerdotes, ni cree en dogmas religiosos que no puedan probarse ninguno y no hace sacrificio. El espiritismo no tiene que ver nada con eso religioso. Entonces no le debe estar malo ni los de adentro ni menos a los de afuera de que nosotros promulguemos y digamos que el espiritismo es noble, es consolador, que no se enfoca en esas cosas del ser humano. Toda religión, todo concepto que esclaviza al ser humano, que te lleva a una inquisición de ideas, eso no es de Dios. Eso no surge de Dios, y menos de Jesús en su mensaje. Ahora, vamos a ver lo que dice los diccionarios de lo que es, en resumen, el gnosticismo. El gnosticismo, en resumen, se trata de una doctrina según la cual los iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan mediante la gnosis o conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe. Nosotros tampoco creemos en que haya salvación de las almas. Creemos que las almas tienen la oportunidad que Dios le da por su libre albedrío de venir, reencarnar, reparar mediante lo que se llama la expiación de todo lo malo que hizo en el pasado. Hasta que llegue el punto de que con su libre albedrío determine que el hacer el bien es lo correcto. En ese momento que la persona reconoce que el hacer el bien es lo correcto, sigue padeciendo faltas del pasado, de lo que no ha liquidado todavía, deudas que no ha liquidado todavía, en términos espirituales. Y empieza una nueva vida a reconocer y hacer y a llevar un comportamiento moral, la moral de Jesús, lo que el Señor nos enseña Jesús. Quiere decir que mi amigo de Colombia, que puede estar viendo este programa, que la esposa lo está fustigando, está diciendo de que está en el espiritismo, él le va mal las cosas, que debes entender que ya tú diste el paso apropiado para decidir que el espiritismo debe ser parte de tu vida. Ya tu alma llegó a ese convencimiento. Sigue adelante. Y entonces, en un momento dado, tú vas a salir de la prueba, porque las pruebas no son eternas. Y cuando tú salgas de tu prueba, tú vas a decir, la pasé, por medio de mi resignación. Y entiendas que la reparación de las pruebas que uno tiene viene del pasado, uno lo hace enfrentándolas, entendiendo la situación y tratando de caminar con toda la fuerza de tu intelecto, con toda la fuerza de recursos económicos que puedas tener y con todas tus fuerzas. Pero cuando llega el momento que nada de eso funciona, que el trabajo no hay ingresos y que no hay ese tipo de cosas y está tocando en cierta manera hasta tu relación familiar o sentimental, ya es momento de tú decir, yo me resigno. Y yo acepto esto, Dios, de que no puedo más, yo necesito tu ayudita. Y ahí es donde en ese momento con felicidad tú sientes tranquilidad y vienen los buenos espíritus, te dan fluido, los derraman sobre ti. Y entonces tú empiezas a ver las cosas diferentes. Empiezas a ver que tienes una idea, vienen ideas que tú dices, pero ¿por qué yo no se me ocurrió esto hace 2 semanas? Yo lo hubiese hecho y ya tuviera el trabajo. Porque siempre en todo hay un propósito. Y el propósito de tu vida hoy es pasar por esto. Pero ¿por qué tengo que sufrir la muerte de ese niño si yo lo quería muchísimo y ahora me hace sufrir demasiado? Porque tú ocasionaste un dolor similar en el pasado a alguien y ahora te repercute a ti. Porque nada de lo que tú hayas hecho mal en la vida, tú vas a decir que no tienes que repararlo. Por eso existe la expiación en el espiritismo. ¿Y eso significa sufrimiento? Claro que significa sufrimiento. Porque si hiciste sufrir a otros, tú tienes que sufrir lo mismo o más. Porque sabiendo hoy día de que no puedes hacer una cosa mala, la sigues haciendo, pues tú eres merecedor de tener que sufrir lo mismo que estás sufriendo. Toda decisión que tú hagas que afecte a terceros, a otras personas, y que esas decisiones que tú haces para otras personas afecten a otras, tú eres responsable de esa falta. Y tarde o temprano, en esta existencia o en otra existencia, tú vas a tener que pagar por eso. Pero si tienes un dolor, una situación, una pérdida, un hijo que lo perdiste en el vientre de tu barriga a los 8 meses y no pudo nacer, y eso te ha dado todavía 2 años, todavía tú tienes ese remordimiento, que qué pasó, qué es lo que hay, debes curarte de eso, porque eso es una prueba que tú has tenido para que tú entiendas lo que es tener un hijo,
lo que es sufrir por él, lo que es hacerlo parir por él. En el pasado, posiblemente con esta misma vida, cometiste lo que se llama aborto. Eso es lo que ocasiona que tú tengas ese sufrimiento que hoy no entiendes. Pero no es el espiritismo. Eres tú mismo, porque todas las pruebas que tú tienes hoy día son como consecuencia que tú las decidiste en tu espíritu en la vida anterior. Porque el alma es inmortal y el alma siempre tiene derecho a tomar decisiones. Y allá en el mundo espiritual decide las pruebas que tiene que tener. Entonces no es el espiritismo el que tiene que echarle la culpa, sino a ti mismo, como persona que estás pasando por algo que tú eres responsable, porque tú lo decidiste. Dice, esta religión del gnosticismo se mezclan sincréticamente ciencias orientales e ideas de la filosofía griega, principalmente platónica. Es una creencia dualista, el bien frente al mal, el espíritu frente a la materia, el ser supremo frente al demurgo, el espíritu frente al cuerpo y el alma. Sí, es dualista. Entonces, en 1945 fue descubierta una biblioteca de manuscritos gnósticos en Nag Hammadi, eso es en Egipto, que ha permitido un conocimiento mejor de sus doctrinas, anteriormente solo conocidas a través de citas, refutaciones, apologías y heresiologías realizadas por padres de la iglesia. Padres son sacerdotes de la iglesia. Algunos cristianos identifican como gnóstico a Simón Mago, el mago, personaje que aparece en una narración en Hechos de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Su personalidad más relevante fue Valentín de Alejandría, que llevó a Roma una doctrina gnóstica intelectualizante, la palabra no sé si es correcta. En Roma tuvo un papel activo en la vida pública de la iglesia. Su prestigio era tal que se le tuvo en consideración como posible obispo de Roma. Otros gnósticos de renombre son Pablo de Samosata, autor de la célebre herejía sobre la naturaleza de Cristo. Carpócrates concibió la idea de la libertad moral de los perfectos en la práctica de una ausencia total de reglas morales. Finalmente, el amplio rango de variación moral del gnosticismo fue visto con recelo y el obispo Ireneo de Lyon lo declaró herejía en el año 180 después de Cristo. Parece que comparte la Iglesia Católica los términos de la Iglesia Católica. Quiere decir que la misma Iglesia Católica, cuando tuvieron la oportunidad, eso es hereje. Los que piensen en eso, para la hoguera que van. O sea, todos los que no pensaban en la Iglesia Católica eran herejes. Entonces el espiritismo está bien definido en cuanto al comportamiento del agua, del alma y su proceso evolutivo. El sincretismo no es parte del espiritismo desde su inicio. Las características más relevantes del gnosticismo lo es sus conceptos filosóficos y religiosos, acentuándose lo religioso. El espiritismo te ofrece una concepción espiritual moderna y coherente, además de constituirse como el consolador prometido por Jesús y esperado por todos del Nuevo Testamento. Quiere decir que el espiritismo, Jesús, ni nosotros los espiritistas consideramos que el gnosticismo es parte del espiritismo, o sea, ponerlo de esa manera. Cuando alguien le pregunte, pero Frank, te dice que yo soy gnóstico, un amigo mío me dijo en uno de mis artículos, no, porque no había leído la codificación de ninguna parte, no, porque lo que ustedes dicen que es la codificación, yo creo que él lo hizo como para hacerse ver ante mí que él sabía mucho, muchacho jovencito, y me dijo, no, porque todo el conocimiento lo tienen los gnósticos, y yo quiero creer en los libros gnósticos. Y yo le dije, una pregunta que te voy a hacer, ¿tú leíste la codificación? Ah, no, todavía no lo he leído. Entonces, ¿por qué puedes hablar de que los gnósticos tienen la evidencia o la verdad que el espiritismo no tiene? Pues tú me estás hablando a mí porque simplemente estás perdiendo saliva en eso, porque entonces no tiene ninguna validez lo que tú me estás diciendo. Es más, yo no debo ni contestarte, porque si tú leyeras la codificación y aún así, fuera de que vayas a la codificación, entiende que el gnosticismo es parte de lo que tú consideras que es lo bueno para tu vida, pues entonces yo te oigo y vamos a ver por qué tú dices eso. Porque a lo mejor yo no lo he descubierto, pero si tú no has leído la codificación, ¿qué es lo que pasa con la mayoría de los detractores del espiritismo? Vienen y ven un auge que está llegando, que las personas, yo quiero ser espiritista, pero porque empiezan, como son científicos, y muchos son espiritistas que son orgullosos,
que todavía no han dado a conocer sus orgullos y sus egoísmos y se ponen por ahí a discutir cosas y después se contradicen y tú no sabes ni lo que están hablando, pero son detractores del espiritismo, no están ayudando al espiritismo, amigos. Entonces, en cierta manera, pues a ese tipo de comentarios uno ni le hace ni caso, porque no hay forma de que tú puedas argumentar con una persona que no quiere ver otra cosa que no se hace. Y usted me puede decir, no, pero que tú haces lo mismo, Fran, porque yo pienso en la codificación, porque yo me llamo espiritista. Pero si tú te llamas espiritista y quieres poner el espiritismo en el piso, y quieres pisotearlo, y quieres cambiarlo, y quieres anteponerlo con conceptos como gnósticos, o que Jesús era esenio, como consecuencia de ser esenio, pues entonces no es lo que nosotros predicamos en cuanto al espiritismo, o que el espiritismo es cristiano, que el espiritismo es religioso, pues entonces yo tengo que decir, no, es que eso no es correcto. Yo me baso en lo que dice la codificación, que yo puedo justificar. Ese es el primer paso que queremos mencionar. Ya hemos hablado de la nueva era, no, el espiritismo no tiene que ver nada con la nueva era. Hemos hablado del gnosticismo. Entonces vamos a lo que es los esenios. Los esenios tenemos la gran ventaja de que el libro del el Evangelio según el Espiritismo nos presenta aquí, en su parte inicial, en su introducción, que Allan Kardec colocó la historia de los esenios. Pero lo interesante de que eso está aquí es que el mismo Allan Kardec, a pesar de que los esenios tenían unas características muy similares a lo que el espiritismo promulga, o lo que el espiritismo enseña, Jesús en ningún momento liga a Jesús con los gnósticos. Yo voy a leer lo que dice aquí, en el libro del Evangelio según el Espiritismo. Y dice, esenios o esenienses. Dice, secta judía, va a aparecer también en la pantalla, solo voy a colocar eso. Secta judía fundada hacia el año 150 a.C., en tiempos de Macabeos, y cuyos miembros que habitaban en una especie de monasterio formaban entre sí una clase de asociación moral y religiosa. Se distinguían por sus costumbres dulces y virtudes religiosas, y virtudes austeras. Enseñaban el amor a Dios y al prójimo, la inmortalidad del alma, y creían en la resurrección y vivían en el celibato. Condenaban la esclavitud y la guerra. Sus bienes eran comunes y se entregaban a la agricultura. Opuestos a los saduceos sensuales, eso era el contrapuesto. Los saduceos sensuales que negaban la inmortalidad, y a los fariseos rígidos por sus prácticas exteriores, entre los cuales la virtud era aparente. No tomaban parte en ninguna de las querellas que dividían aquellas dos sectas. Su género de vida se aproximaban a la de los primitivos cristianos, y los principios de moral que profesaban han hecho pensar algunas personas que Jesús formó parte de esa secta antes de emprender su misión pública. Gracias a Dios que lo dijo evangelística. Lo que es cierto es que no podía decir eso porque en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, no estaban los evangelios. Lo que es cierto es que debió conocerla, pero nada prueba que se hubiese afiliado a ella, y todo lo que se ha escrito sobre ese punto es hipotético. Eso lo dijo Allan Kardec, lo dijeron los espíritus. Qué pena que yo vea en los muros personas que dicen que son espiritistas y que mencionan que el espiritismo que Jesús era esenio, porque venía de los escritos encontrados en el Mar Muerto, que se llaman los rollos del Mar Muerto. Yo escribí un artículo esta semana y estoy diciendo que Jesús no perteneció a los esenios, claramente, y explico como primera condición de que Jesús no era esenio, porque Jesús nunca se demostró que era esenio, ni tampoco Flavio Josefo, que era el historiador de la época, dijo eso. Para sustentar ese punto, no aparece en ninguno de los escritos de los esenios que Jesús era esenio, y que lo que se llama
la fiesta de los tabernáculos, y que también había otra fiesta, que era la fiesta de las tiendas, que era la fiesta de los tabernáculos, Jesús asistió a esa fiesta. Y esa fiesta era claramente establecida que los esenios no estaban de acuerdo con ese tipo de fiesta. Eso está en el libro de Juan, capítulo 10, versículos 22 al 23, de Reina Valera de 1960, que es lo que yo cogí este extracto, donde dice que los judíos rechazaban a Jesús. Dice, el versículo 22 del artículo, el versículo 22 del capítulo 10 de Juan dice: celebrándose en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. O sea, quiere decir que Jesús estaba allí. Por lo tanto, Jesús no puede vincularse a ninguna religión, no puede vincularse a los esenios, porque él estaba practicando, estaba yendo a una fiesta que los esenios no querían. Ese es lo más importante que podemos decir, de que Jesús no era esenio. Entonces, empecé a decir que hay espiritistas que creen que se lo saben todo y han tratado de unir que Jesús era esenio por los rollos del mal muerto. Pero vamos a ver qué es lo que pasa con los rollos del mal muerto. Por lo tanto, Jesús, esa es mi posición. El mensaje de Jesús, de algún modo, no puede ser tergiversado, de ningún modo. Jesús ha sido y será el portador del mensaje más trascendental que la humanidad ha recibido jamás. Nos toca a los que creemos en su mensaje que lo dignifiquemos, no relacionándolo a Jesús con ninguna corriente de pensamiento religioso que haya existido jamás. Pero vamos a dar el punto de los esenios, con esto poder determinar claramente qué eran los rollos del mal muerto. Estudios divulgados entre 1995 y 2009, particularmente los relacionados con el profesor Norman Gorb de la Universidad de Chicago y la doctora Raquel Elior de la Universidad Hebrea de Jerusalén, sugieren que los manuscritos del mal muerto o rollos de Qumran, no fueron escritos por los esenios, sino por sacerdotes saduceos expulsados del templo de Jerusalén. Para Elior, la doctora Elior, los saduceos, una secta descendiente del sumo sacerdote Sadoc, que ungió a Salomón como rey, son los verdaderos autores de los rollos del Qumran. Los mismos que pertenecieron al templo y se trasladaron al mar muerto con la intención de protegerlos. Y Raquel, la doctora Raquel Elior, ¿cómo se llama ella? Elior. Según ella, también afirma que los esenios fueron introducidos por el historiador Flavio Josefo, mientras que no existe mención alguna de los esenios en los escritos del mal muerto, a la vez que no encuentra testimonio histórico de los esenios en fuentes hebreas y arameas. Considera atípico que personas que hubiesen coexistido en vida comunitaria de forma parca y frugal, contrario a la ley del Torah, no aparecieran mencionados en fuentes hebreas o griegas. Quiere decir que los amigos espiritistas que están por ahí diciendo que Jesús era esenio y que aparece la información en los rollos del mal muerto, tiene varias cosas aquí en duda que se tienen que poner. Primero, que está diciendo una fuente muy autorizada de que no fueron los esenios los que escribieron eso, y lo prueban. No hay ninguna mención de esenios en ese tipo de libros. Si hubiese habido una mención de Jesús, hubiese aparecido en esos libros. Y esos rollos, que son rollos del mal muerto, fueron escritos por los saduceos. ¿Y quién eran los saduceos? Era completamente contraria a los pensamientos y a los movimientos y al modo de pensar de los esenios. Los esenios creían en muchas cosas que el espiritismo enseña, pero los saduceos eran los completamente diferentes. No creían en la reencarnación, creían en la parte material, creían en todo lo que era contrario a lo que decían los esenios. Quiere decir que se cae por completo de que Jesús tuviera que ver alguna relación ni con los saduceos ni con lo que se llaman los esenios. ¿Okay? Entonces nos queda ahora, pero Jesús era cristiano, porque el cristianismo sale de Jesús, sí, porque no puede ser cristiano Jesús, porque Jesús desencarnó en el año 33 de la era cristiana. Este calendario que nosotros vivimos, que tú y yo vivimos en esta área, que en toda Latinoamérica, es
cristiano. Pero si tú te vas a los hebreos, ellos tienen otro calendario que empieza a data del año 4000 por allá, de cuando ellos entienden que fue que nació la tierra. O te vas a los chinos, ellos tienen su propio calendario. Es más, un chino viene acá y tú le pones un calendario, se confunde. Y tú vas a China y te confunde porque los calendarios son diferentes. Pero el calendario de nosotros es el calendario de la, ¿cómo se llama esto? De la era cristiana. Jesús lo crucificaron en el año 33. En el año 50, o sea, 17 años, 18, 20 años después, surge lo que es el cristianismo. Y el cristianismo siguió trabajando ahí con el Viejo Testamento y terminó de compilar todos los libros del Viejo Testamento para constituirse lo que es en el Viejo Testamento, lo que se llama la ley en la Biblia, ¿verdad? Entonces, en el 104 fue que se terminó ese compendio de todos esos hallazgos, de todos esos pedacitos chiquitos, los fueron uniendo y empezaron a inventarse cuando no había completamente la oración, los textos. Surrealistas, que se llama, y los unieron todos y entonces hicieron esa mejuje que se llama el Viejo Testamento. Entonces, los del Nuevo Testamento, que eran los que creían en Jesús y ese tipo de cosas, empezaron a desarrollar y a colocar todos sus documentos que estaban como consecuencia de lo que se hablaba de Jesús, y constituyeron lo que se llaman los 4 evangelios, y a eso se le añade las cartas paulinas y todas las cartas que constituyen lo que es el Nuevo Testamento, y eso todavía tiene controversia, porque los que dijeron en ese momento que debían incluir esto o excluir lo otro todavía no están de acuerdo, pero lo incluyeron. ¿Y cuándo fue que eso se publicó? En el año 397 de la era cristiana, 23 años en que Jesús ya había desencarnado. Entonces, ¿por qué quiero decir todo esto? Porque aquí me están mirando, en estos videos que yo estoy haciendo, muchas personas escépticas y muchas personas detractores del espiritismo que buscan cualquier cosita para decir que lo que yo estoy diciendo no es correcto. Entonces yo quiero primero a los que son de adentro, los que son espiritistas, que quieren decir que el espiritismo es cristiano. Yo decirle que no. El espiritismo es espiritismo, utilizando las bases de Jesús. Y cuando Kardec se refirió al espiritismo cristiano, se refería a que las enseñanzas de Jesús que estaban constituidas en los cristianos, eso era lo que se tenía que incluir en lo que es el espiritismo, pero que también debería ser incluido, como está en el ítem número 40 del libro de Génesis, todas las raíces que estaban en ese momento. Quiere decir que si un hinduista viene y hablaba de Jesús de una manera positiva y utilizaba su referencia, eso debería ser parte del comportamiento que nosotros deberíamos emular. Pero no hay ninguna religión en todo esto. No hay ninguna imposición de que el espiritismo tenga que ser una religión. Aparte de lo que dijo León Denis y de lo que dijo Emmanuel en el libro del Consolador, que están imponiendo una pirámide diciendo que el espiritismo tiene que ser una religión. ¿Y dónde está la moral? Dejaron la moral afuera, que es Jesús. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Y estoy enseñando y estoy tratando de que de los espiritistas del mundo se den cuenta de que hemos estado mal por 150 años, que tenemos que abrir los ojos y encontrarnos en el camino diciendo Jesús, la moral de Jesús es la que debemos llevar. El libro de los espíritus dice, ¿de qué vale que tú prediques el espiritismo si no incluyes la moral de Jesús? O sea, no vale de nada que tú lleves lo que tú quieras llevar, que tú quieras decir que es cristiano, que tú quieras decir que es lo que sea el espiritismo y no predique la moral. ¿Y por qué? Porque hoy día tenemos lo que se llaman los espiritistas, que son científicos racionales que no predican la moral.
Y tenemos también, por el otro lado, los religiosos que no predican la moral. Es muy fácil venir ahora y coger como con un martillito, nos vamos a poner ahora la moral, cuando nunca lo han tenido por 150 años. Nunca han predicado de lo que es la moral para adelantamiento del espíritu. Seguramente se han enfocado en luchar por decir que el espiritismo es una religión y que tienen unos pensamientos y unas comunicaciones con unos espíritus ya desencarnados que enfocan eso porque son espíritus religiosos y no se dan cuenta que el espiritismo es moral, la moral de Jesús. ¿Y qué es la moral de Jesús? No se le a nadie lo que nosotros te dicen. Sencillo, si eso no tiene que tener mucho desarrollo. Si Jesús ya lo dijo, usar la palabra de Jesús y conforme a tu comportamiento a ser una mejor persona. Conforme a tu comportamiento a ser mejor hoy de lo que fuiste ayer. No le hagas mal a nadie. Ahora es bien, sé hoy mejor que lo que fuiste ayer. Y esto que yo estoy predicando no tiene lógica para ti. ¿Por qué tenemos que pelear? ¿Por qué tenemos que separarnos? Entonces, esos son los cristianos que están adentro del espiritismo, que todavía quieren mantener el espiritismo como si fuera una religión, cuando no tienen ninguna base espiritual ni ninguna base con que el espiritismo te avale. Porque ya lo que dice el libro del Evangelio según el espiritismo, perdón, el libro de... También el ítem 10 del libro del Evangelio según el espiritismo te habla claramente que cualquier religión basada en cosas que no son materiales, que son materiales, son inmateriales, son supersticiones. Y que entonces para que una religión pueda ser de acuerdo para bien para todo el mundo tiene que pensar lo mismo. Entonces eso se cae de la mata porque las religiones son diferentes, todo el mundo piensa diferente. Los cristianos ahora mismo no quieren saber del espiritismo, no quieren saber de la reencarnación, no quieren saber de las expiaciones, no entienden que el alma es inmortal, ¿ah? Y creen en ritos, en sacrificios, y ponen a Jesús como un cordero y lo hacen votar, que la sangre de él son lo que, como si eso fuera un sacrificio de animales, cuando eso no lo presenta el espiritismo. Pues entonces, ¿por qué tenemos que decir que el espiritismo es cristiano? Si todo lo que ellos promulgan, todo, pero todo, se sale de lo que Jesús enseñó. Porque tú no puedes decir una cosa de Jesús y hacer otra cosa por el otro lado. Y la prueba de eso fue la Inquisición, aunque te moleste que lo diga. Las grandes cruzadas. El mercadeo espiritual que hoy existe, que solamente es dinero, dinero y dinero. ¿Y dónde está la parte espiritual? Entonces los espiritistas quieren decir que el espiritismo es una religión. Pero amigos, si la religión, lo que es para ser religión tiene que ser culto, tiene que tener ritos, tiene que tener sacerdotes. Y nosotros no tenemos nada de eso. ¿Por qué me quieres imponer a mí que no pienso en eso, que eso es parte del espiritismo? Eso no es parte del espiritismo y nunca ha sido. Entonces, he mencionado esto, ahora voy a lo final. Los que son evangélicos, que yo los amo y espero que lleguen a raudales y se den cuenta que el espiritismo es el consolador prometido por Jesús. Y que todas sus enseñanzas del espiritismo, sin sacar ninguna, todas, pero todas, son conducentes al adelantamiento espiritual del ser humano. Son sostenidas por lo que Jesús enseña, o enseñó, o sigue enseñando. Entonces, ¿por qué me puedes tirar a mí que esto no es correcto? Porque alguien dice que nosotros hablamos con el diablo. Nosotros no hablamos con el diablo, porque el diablo no existe. Existen espíritus inferiores. No porque ustedes hablan con los muertos, tampoco se puede hablar con los muertos están. Hablamos con espíritus que están inmortales y que están vivos y que están a disposición de hablar con ellos en todo momento. Y que no hay ningún sacrilegio y ni ninguna profanación de que tú hables con los espíritus. Jesús lo hizo en el capítulo 17 del libro de Mateo. Claramente lo dijo allí Jesús. En el capítulo 17 habló con Moisés y Elías y ellos se le presentaron a los discípulos, ellos lo vieron, se materializaron allí. Y hubo una comunicación ahí espiritual, directa. Y si vas un poquito antes, al capítulo 10 de Mateo, te vas a dar cuenta que Jesús dijo claramente de que Elías estaba reencarnado en Juan el Bautista. ¿Bien? Eso está muy claro. Todo lo que el espiritismo presenta es correcto. Yo no encuentro que podamos tener una parte que se contradiga. Pero es que Kardec dijo que el espiritismo era cristiano. Claro que sí. El comportamiento cristiano que estuviera de acuerdo a lo que dijera Jesús. Pero Kardec en ningún momento estuvo de acuerdo. Estaba pensando en ese momento. El comportamiento que lo que hace es denigrar el espiritismo, denigrar a la iglesia. Que esas violaciones de niños que existen hoy día de los sacerdotes en todas partes del mundo. ¿Tú crees que nosotros debemos enseñarle eso a las personas que quieren conocer el espiritismo? Son comportamientos cristianos que no son acordes con lo que presenta el espiritismo.
Nosotros no podemos unir esos pensamientos como que son lo que nosotros debemos llevar a los nuevos adeptos. Ahora, el pensamiento de Jesús y que aparece en el cristianismo lo aceptamos. El pensamiento de Jesús que aparece en los musulmanes, porque ellos también creen en Jesús y lo tienen dentro de sus presentaciones. Eso lo podemos aceptar. Pero los mismos musulmanes, ellos no creen en la reencarnación, ni creen en el alma inmortal. Entonces, pues tenemos que, nosotros que somos con un poquito de inteligencia, atemperar lo que sí es necesario para el espiritismo. El espiritismo es noble y no vino para hacer demarcaciones, para decir esto es un club, este es un club de los cristianos solamente, porque los que no son cristianos se van a alejar. Los que son ateos dicen, no, yo no quiero eso. Yo no creo en Dios. ¿Y cuántos ateos han venido? Que yo les digo, ven acá, papá, vamos a sentarnos. Y ahora ellos son mis ateos favoritos. Unos cuantos. Y yo era ateo, pero ahora yo he visto que verdaderamente Dios existe y yo quiero ese mensaje. Quiere decir que con esto concluyo. No me retracto de nada de decirle a los amigos que están por ahí promulgando que el espiritismo tiene que ser cristiano, de que desistan, de que presenten el espiritismo tal como es. El espiritismo no necesita de ninguna de esas muletillas. Necesita solamente que entendamos que es Jesús el propulsor de todo, que Jesús es el que nos indica un comportamiento lindo, bello, hacia el adelantamiento espiritual. Con eso nosotros podemos darle un gran adelanto a nuestras almas, a nuestro espíritu, y podemos ayudar a la humanidad. Y sacar afuera lo que dicen los mentores. Porque ese comentario de André de Manuel se equivocó. No está basado en lo que el espiritismo enseña. Y yo simplemente te digo es que el libro de Génesis, que es el último libro escrito, publicado, codificado, avalado por los espíritus y por Allan Kardec, te habla claramente en el ítem 40 cuáles son los propósitos del espiritismo. No es cristianizar. No es espiritizar como se pretende hacer, sino que es moralizar. Su proceso moralizador es lo que llegará a la humanidad y establecerá el reino de bien. Y nadie es dueño del espiritismo. Nadie puede constituirse que ha sido su creador. Y si tú no eres creador del espiritismo y tú no pudiste ni un ápice en eso, ¿por qué lo vienes a tratar de imponer a lo que tú piensas? Entonces eso es una imposición, eso es una demarcación. Entonces eso te constituye a que no, entonces no. Los que somos libres pensadores, que venimos y buscamos el bien para los demás, predicamos esto. Yo he dedicado demasiado tiempo para esto, amigos.
No digan, no, porque Fran está empecinado en eso. ¿Sabes por qué? Porque hay millones y millones y millones que creen eso que ustedes dicen. Y no son espiritistas como, no están llevando el espiritismo como debe ser. Han fallado a los principios del espiritismo. Y yo tengo ese mensaje, yo lo estoy diciendo. ¿Cuántos como yo en otros idiomas lo están haciendo? Yo no sé. Pero dice la codificación que esto no es una filosofía, lo dice en la introducción del libro del Evangelio sobre el Espiritismo, que no es de un solo espíritu, es de muchos. Quiere decir que mientras yo estoy dando este mensaje aquí, hay otro por allá, hay otro allá que habla chino, lo que sea, está dando el mismo mensaje que yo estoy dando. ¿Por qué? Porque los espíritus se van a encargar de que se lleve el espiritismo como debe ser. Y si tú no quieres creer esto y quieres seguir por ahí haciendo alarde en uno de los libros que publicaste, ¿cuándo le diste énfasis que lo importante no es la religión, sino que es la moral, que convierte el comportamiento de un ser humano a hacer las cosas bien y conforma ese comportamiento a que ellos sean mejores seres humanos, que ellos progresen y adelante sus espíritus? Es tiempo de que puedas rectificar y puedas cambiar. El tú tirarme a mí, me puedes tirar lo que tú quieras. El tirarle a Laura y hablar cosas malas de Laura y hablar cosas malas de mí, con eso no adelantas tu espíritu. Tú mismo te estás deteniendo en tu adelantamiento espiritual. Vente conmigo, vamos a caminar juntos, vamos a olvidarnos del pasado y vamos a presentar el espiritismo tal como es. No es como dice Fran Montañez, como dice la codificación. Para manejar lo que son las obsesiones, para manejar lo que son todos esos trastornos que dicen que lo podemos manejar nosotros en educación, para manejar lo que eso es la mediunidad, no permitir que hayan incorporaciones de malos espíritus en buenos medios, o sea, ayudarlos, evitar lo que es la regresión, que por ahí siguen personas de mucha posición en las diferentes organizaciones supuestamente que son espiritistas, diciendo que las regresiones eso es correcto, porque eso el señor de Rochas en el año 1911 publicó un libro y que eso sí, eso es parte del espiritismo, eso no es parte del espiritismo, no se puede violar lo que dijeron los espíritus, está vedado el pasado.
No hay ninguna justificación. Y yo lo he presentado en innumerables artículos, en innumerables ponencias, y nadie de los que supuestamente deberían estar conmigo están quedándose fuera. Pues nosotros vamos a caminar de una manera arrolladora, porque ahora mismo yo tengo gente reuniéndose en el mundo entero en casitas, en su casa. Yo no las cuento ni las deseo contar, ni deseo sacar de eso provecho de ninguna manera, pero lo están haciendo. Están monetizándose, están leyendo la codificación, ya no están comprando los cuentos de camino, amigos. Y entonces cuando llegan a las casas espíritas se encuentran, pero que eso no es lo que dice la codificación. Y están pensando. Y eso es espiritual. Eso no es cuestión de que usted diga, no, porque eso usted está haciendo el daño. No, no, le estamos haciendo un bien al espiritismo, que queremos seguir adelante con el mensaje de Jesús. Y eso es lo que hemos venido. Yo espero que este mensaje esté meridianamente claro, de que la posición que debe ser en términos de lo que es Jesús, es que no es ninguna religión. De que no vino a instituir ninguna religión. No vino con instrucciones de instituir ninguna religión. Todas las religiones, todos los grupos de pensamientos religiosos son creados por los hombres, para sus conveniencias, pero no para lo que dijo Jesús. El mensaje de Jesús es claro, contundente, hermoso, es el mensaje mayor que tenemos los espiritistas y todo el mundo que se quiere.